Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, hoy vamos a tratar uno de los temas más locos, extravagantes o extraños que yo he tratado en todos estos años en el canal. Pero quiero que os quedéis hasta el final, porque si veis la mitad o el principio del vídeo, se va a quedar a medias tintas la información y no vais a comprender realmente de qué va este tema, que ya os digo que es de lo más raro que he podido ver. Pero a su vez es fascinante ver cómo la gente crea de la nada una historia tremenda. Dicho esto, os voy a hablar de Micián. ¿Qué es Micián? Veréis, esta historia comienza el 22 de septiembre del año 2017. Y comienza en el archiconocido foro de 4chan, ya sabéis, es un lugar en internet parecido a Reddit, a los subforos de Reddit, pero que tiene mucho más tiempo. Y allí hay de todo, desde lo más bueno hasta lo más malo y aberrante. Pero en el subforo X Paranormal, de repente surge un usuario llamado Micián, o se hacía llamar Micián. Entonces Micián creó un montón de mensajes hasta formar un hilo de mensajes de lo más raro. Micián decía que era una entidad extraterrestre. Era un extraterrestre que se había quedado parado sin combustible en la órbita de nuestro planeta, que faltaba combustible. Decía venir de una estrella llamada Barn y que llevaba más de un año esperando a recargar combustible en la órbita del planeta. Bueno, se identificaba como ella, era un extraterrestre femenino. Y entonces, claro, la gente de 4chan al leer estos mensajes, pues le siguió el juego. Se demostraba, obviamente, que era una broma de alguien que estaba haciendo el tonto. Y entonces empezaron a seguirle el juego. Por ejemplo, Micián el extraterrestre les preguntaba cómo era el aspecto del ser humano y cuáles eran las costumbres del ser humano. Y los trolls de 4chan le enviaron imágenes de gallinas diciendo que mira, este es el aspecto del ser humano. Además, el ser humano pone huevos que lanza por la boca y los pone en la mesa todas las mañanas. Claro, estaban troleando al usuario que se hacía pasar por un extraterrestre. Claro, una de las preguntas más frecuentes que le hacían a Micián era: si eres un extraterrestre, ¿cómo hablas inglés y por qué te has metido en 4chan después de que existan un montón de sitios en internet para contactar? A lo que contestó Micián, que usaba una inteligencia artificial llamada Leva y que le permitía extraer datos de nuestro internet para formular una adaptación a nuestro lenguaje. De hecho, sus mensajes eran muy básicos, eran palabras monosilábicas, una tras otra, mezclándolo con caracteres de diferentes fuentes, tipografías, era una cosa muy rudimentaria. Claro, más tarde, en este juego de troleos que le hacían al usuario Micián le dijeron que tomase fotos desde su nave para que pruebe que realmente está en la órbita. Y lo extraño fue las fotos que estaba empezando a enviar. Le pidieron fotos de la luna, y así lo hizo, fotos muy curiosas. Claro, cualquiera puede falsearlas, obviamente, pero claro, luego empezó a enviar fotografías vista satelital de las casas de los usuarios que estaban escribiendo en esos posts en el hilo. Estaba enviando las casas vista satelital. Claro, Micián les pedía las coordenadas y al instante publicaba las imágenes. No era Google Earth y daba en el clavo sobre la hora en la que tomaba la fotografía. Habían zonas completa oscuridad y lo que devolvía Micián era que no podía verse nada porque estaba oscuro. Luego otras zonas se veía perfectamente que coincidía con las coordenadas que se le daba. Claro, aquí la gente empezó a ver algo raro. ¿Cómo es posible que alguien tenga por lo menos un satélite o vista satelital de las coordenadas precisas que le damos, sin ser Google Earth? Eso hay que indicarlo. Un usuario de Australia le dio las coordenadas para que tomase la foto de su casa y lo que hizo fue salir de la casa y mirar al cielo.
y tomó una fotografía de un triángulo luminoso, un objeto volador no identificado muy extraño, o al menos es lo que dijo este usuario, mientras estaba Mitzian tomando esa foto satelital. Claro, este usuario de Australia empezó a decir que era todo verdad, que realmente había algo en los cielos tomando fotos que se les pedía. Entonces la gente empezó a tomárselo de una forma diferente. El hilo cambió de tono y le hacían preguntas serias. Por ejemplo, ¿qué piensas sobre la Biblia? A lo que él contestaba, es todo falso, las religiones son una mentira. O le preguntaban, ¿qué es la consciencia? Y ella, este extraterrestre, decía, es algo químico en el cerebro. Al morir la consciencia se libera y revivimos. El tono, ya os digo, de los mensajes cambió abruptamente, hasta que dio un último mensaje. Mitzian había podido recuperar la nave y mostró una fotografía del planeta mientras se alejaba de nosotros. Ya jamás volvió a escribir ningún mensaje. Claro, vista esta historia fantástica, con tonos de humor y realmente pareciendo una broma, con tintes de lo extraño en cuanto a esas fotografías, ¿cuál es la verdad de este asunto de Mitzian? Mirad, un extraterrestre no es, eso vamos a dejarlo clarísimo, porque un extraterrestre no tiene la necesidad de entrar en los foros paranormales de 4chan para decir que ha estado un año sin combustible. ¿Qué pretende el extraterrestre? ¿Que alguien de 4chan le suba el combustible en una botella a la órbita? No tiene sentido. Segundo punto, un extraterrestre no contactaría haciendo tonterías con el tipo de letra en inglés. Vamos a ver, hay diferentes tipos de letra que se interconectan en el mensaje. ¿Qué sentido tiene hacer eso? Lo más probable es que si existiese un primer contacto con seres extraterrestres, su lenguaje fuera algo similar a la matemática. Bits 1, 0 o oscuro, blanco, apagado, encendido, algo así. O unas matemáticas sencillas. Ese sería el lenguaje real. Pero en inglés, mezclando tipos de letras, no tiene sentido. Punto número 3. Las fotografías con las coordenadas son muy curiosas. Alguien le pregunta, ¿por qué se ve tan mal? Y responde, tenía la ventana rota. Algo tampoco tiene sentido, ¿vale? Pero eso es lo que responde en esta historia. El usuario que está detrás de Mitzian tiene acceso a algún tipo de satélite. Y eso es lo raro de todo este asunto. Es el punto más interesante. ¿Qué clase de persona con este tipo de accesos pretende hacer bromas? Mirad, no sería la primera vez que exagentes de servicios secretos o servicios de inteligencia filtran información en 4chan, en Reddit o en estos subforos. ¿Por qué motivo? Desinformar, crear corrientes de pensamiento para unos intereses, muchas veces políticos, o por remordimientos. Hay gente que trabaja para la élite que se siente mal a la hora de hacer ciertas cosas y se desfogan contándolo por internet. Muchas veces con historias como esta, historias absurdas, pero siempre incorporando ciertos detalles que llaman la atención, como un control satelital visto desde estos foros. Ahora bien, podría haber otra teoría, alguien que fuese muy habilidoso y por técnicas que yo desconozco, sabía cuadrar muchos aspectos en las coordenadas, en las imágenes que devolvía. Pero bueno, al final 4chan como Reddit forman parte de la cultura popular de Internet, ya que allí surgen explosiones espontáneas de historias como esta. Ya sabéis que al final lo que muestran estas historias son anhelos humanos por descubrir lo desconocido, el anhelo de que un extraterrestre nos cuente cosas. Ese es el anhelo de esta historia. Quizás algunas veces entre las historias hay algunas verdades y eso entraría aquí en juego lo que os he dicho de gente que sabe cosas y que las filtra de esta forma. Ahora bien, Mitzian, una historia increíble, abstracta, absurda, una de las que más raras he tratado en el canal, pero me ha parecido incluso hasta simpática. Vosotros, ya sabéis, seguir investigando, sacar vuestras propias conclusiones del asunto
Y como siempre, nos volveremos a ver en otro vídeo. El misterio está servido y nos vemos en el próximo programa. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.